Era febrero de 1954, una noche húmeda en la Ciudad de México, y Pedro Infante estaba sentado en la barra del bar del Hotel Reforma tratando de no ser reconocido. Llevaba un sombrero fedora inclinado sobre sus ojos y una camisa simple, sin el brillo característico de sus atuendos de película. No quería firmar autógrafos esa noche. No quería sonrisas, no quería conversaciones, solo quería un whisky tranquilo y silencio. Pero el silencio nunca duraba mucho para Pedro Infante. Señor Infante. Una voz suave con acento francés apenas perceptible cortó su soledad. Pedro levantó la vista lentamente, preparado para ser cortés pero distante, y entonces la vio. Christiane Martel. Incluso en la luz tenue del bar era imposible no reconocerla. Miss Universo 1953, la primera francesa en ganar ese título. Su fotografía había estado en cada periódico de México durante meses. El presidente Ruiz Cortines la había recibido personalmente en Los Pinos. Era la mujer más fotografiada, más admirada, más inalcanzable del país, y estaba parada frente a él sonriendo. Perdone la intrusión, continuó Cristián en español casi perfecto. Solo quería decirle que vi Los Tres García la semana pasada. Lloré en el cine como una niña. Usted es extraordinario. Pedro se quitó el sombrero automáticamente, la educación venciendo su deseo de anonimato. Señorita Martel, el honor es mío. ¿Qué hace una mujer como usted tomando algo sola a esta hora? Ella se sentó en el taburete junto a él, sin esperar invitación. ¿Una mujer como yo? ¿Qué significa eso exactamente? Alguien famosa, alguien hermosa, alguien que debería estar rodeada de admiradores, no bebiendo sola en un bar casi vacío. Christian pidió un martini con un gesto elegante al bartender. Quizás estoy cansada de admiradores. Quizás quiero una conversación real con alguien que entienda cómo se siente ser observado constantemente, juzgado, nunca permitido ser simplemente humano. Pedro la miró más cuidadosamente ahora. Había tristeza en sus ojos, algo que las fotografías glamorosas nunca capturaban. Entiendo perfectamente esa sensación, respondió suavemente. Hablaron durante 3 horas esa noche, sobre fama, sobre soledad, sobre la prisión dorada que ambos habitaban. Pedro descubrió que Christiane no era solo una cara bonita, era inteligente, divertida, profundamente perceptiva. Ella leía filosofía francesa, amaba el cine mexicano más que Hollywood, y tenía una vulnerabilidad escondida bajo su elegancia parisina. Cuando finalmente se despidieron a las 2 de la mañana, Pedro sabía que algo había cambiado. Algo peligroso había comenzado. Lo que Pedro no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Christiane Martel no estaba realmente disponible, no estaba realmente libre. Estaba bajo la protección, o quizás la posesión, de alguien que no compartía, alguien con poder suficiente para destruir carreras con una llamada telefónica, alguien que consideraba a Christiane su propiedad privada. Y Pedro Infante, el hombre más amado de México, acababa de cruzar una línea invisible pero absolutamente letal. Los encuentros comenzaron a repetirse, siempre discretos, siempre en lugares donde la prensa no merodeaba. Cafeterías alejadas del centro, paseos por Chapultepec antes del amanecer, cenas en restaurantes de barrios que las estrellas de cine nunca frecuentaban. Pedro se enamoraba más cada día. Christiane era diferente a todas las mujeres que había conocido. No le impresionaba su fama. No quería fotografías con él.
No le pedía papeles en películas ni presentaciones a productores. Solo quería su compañía, sus conversaciones, su risa genuina. ¿Por qué sigues en México?, le preguntó Pedro una tarde mientras caminaban por un mercado en Coyoacán. Eres Miss Universo. Podrías estar en París, en Nueva York, firmando contratos millonarios. Cristián se detuvo frente a un puesto de flores y tocó los pétalos de una rosa suavemente. Porque México me hizo sentir algo que no había sentido en años: libertad. En Francia siempre fui la hija de alguien, la novia de alguien, la chica bonita en fiestas aburridas. Aquí, por primera vez, sentí que podía ser yo misma. ¿Y lo eres?, preguntó Pedro. ¿Eres tú misma aquí? Ella lo miró con una intensidad que lo atravesó. Contigo sí. Contigo puedo ser solo Cristián, no Miss Universo, no la francesa exótica, solo una mujer. Pedro compró todas las rosas del puesto, 20, 30 rosas. El vendedor lo miraba confundido mientras Pedro las apilaba en los brazos de Cristián. ¿Qué haces?, rió ella, enterrada bajo flores, demostrándote que algunas cosas hermosas merecen exceso, no medida, no cálculo, solo abundancia. Esa noche se besaron por primera vez en el coche de Pedro, estacionado en una calle oscura de San Ángel. Fue un beso que prometía todo y nada, un beso que sabía a peligro, pero el peligro todavía era invisible. Mario Moreno, Cantinflas, fue el primero en notar algo extraño. Estaba almorzando con Pedro en el estudio cuando vio a su amigo sonreír hacia la nada, perdido en pensamientos que claramente no tenían que ver con el guión que sostenía. ¿Quién es?, preguntó Mario directamente. Pedro casi escupió su café. ¿Qué? ¿Quién es quién? La mujer que te tiene flotando como adolescente enamorado. Te conozco, Pedro. Esa sonrisa idiota no aparece por el guión de una película. Pedro dudó, luego suspiró. Con Mario no había secretos. Cristiane Martel. Mario dejó su tenedor lentamente. ¿La Miss Universo? ¿Estás bromeando? No estoy bromeando, Mario. La voz de Mario cambió, ahora seria, casi preocupada. ¿Sabes con quién está ella? ¿Sabes quién la trajo a México? ¿Quién la ha estado protegiendo? Está sola, Mario. Es una mujer libre. Puede ver a quien quiera. No. Mario se inclinó hacia adelante bajando su voz. Escúchame con mucho cuidado. Cristián Martel no está sola. Está bajo la protección de Miguel Alemán Valdés. Pedro parpadeó. ¿El expresidente? Exactamente. Y cuando digo protección, sabes perfectamente lo que significa. Ella es su... No. Pedro interrumpió firmemente. Ella me habría dicho. Hemos hablado de todo. Mario sacudió su cabeza lentamente. Pedro, hay cosas que las mujeres no dicen, especialmente cuando están atrapadas en situaciones que no eligieron libremente. Alemán la conoció durante su visita oficial. Se obsesionó. Le ofreció quedarse en México, conexiones, protección, una vida de lujo. ¿Crees que fue coincidencia que extendiera su visa indefinidamente cuando otras reinas de belleza se van en semanas? Pedro sentía su estómago apretarse. Estás especulando. Rumores de pasillo. No son rumores, son hechos que todos en el gobierno conocen, pero nadie dice en voz alta. Alemán ya no es presidente, pero sigue siendo el hombre más poderoso de México.
Controla negocios, medios, políticos, y es extremadamente celoso de lo que considera suyo. Cristian no es una posesión. Para él sí lo es. Mario tomó la mano de Pedro sobre la mesa. Hermano, te lo digo porque te quiero. Aléjate. Lo que sientes es real, lo entiendo, pero esto no puede terminar bien. Alemán no comparte, Alemán no perdona, y tú, por más amado que seas por el público, no puedes competir con ese nivel de poder. Pedro retiró su mano bruscamente. No voy a dejarla. Si ella está atrapada, si está siendo controlada, entonces necesita a alguien que la defienda. Alguien que la vea como persona, no como trofeo. Pedro, oh, por favor. Se acabó la conversación, Mario. Pero esa noche, Pedro no pudo dormir. Las palabras de Mario resonaban constantemente. Decidió confrontar a Cristiane directamente. Se encontraron en su lugar habitual, un pequeño café en la colonia Roma. Cristiane llegó radiante, besándolo suavemente antes de sentarse. Pedro no devolvió el beso con la misma calidez. ¿Qué pasa?, preguntó ella inmediatamente, detectando su distancia. Necesito que me digas la verdad sobre Miguel Alemán. El rostro de Cristián se congeló. El color abandonó sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente sobre la taza de café. ¿Quién te dijo? Eso no importa. ¿Es verdad? ¿Estás con él? Cristiane cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas. No estoy, no de la manera que piensas. Explícame entonces, porque no entiendo cómo una mujer que dice amarme está simultáneamente bajo la protección del hombre más peligroso del país. Cuando llegué a México, comenzó Cristián con voz quebrada. Estaba sola. Mi familia en Francia no tiene dinero. El título de Miss Universo no paga cuentas. Alemán me ofreció ayuda. Pensé que era generosidad política, relaciones públicas. No entendí hasta después que había un precio. ¿Qué precio? Él esperaba exclusividad. No lo dijo directamente. Nunca lo dice directamente. Pero las implicaciones eran claras. Cenas privadas, eventos donde me presentaba como su acompañante, regalos costosos que no podía rechazar sin ofenderlo. Me convertí en su adorno, su prueba de que incluso fuera de la presidencia seguía siendo el hombre más poderoso de México. Pedro sintió rabia creciendo. ¿Y tú aceptaste? Cristián lo miró con ojos suplicantes. ¿Qué elección tenía? Mi visa dependía de su influencia. Los trabajos que conseguía en televisión, las apariciones públicas, todo fluía a través de él. Si lo rechazaba, me deportarían en semanas. Estaría de regreso en Francia sin nada, sin futuro. Así que sonreí. Asistí a cenas. Dejé que me tomara del brazo en eventos. Pero nunca, nunca fue más que eso, Pedro. Te lo juro. Él lo sabe. ¿Sabe que eso es todo lo que fue para ti? Ella bajó la mirada. Alemán ve lo que quiere ver. Se convenció a sí mismo de que tenemos una relación real, que soy su mujer en todo excepto en nombre. Yo nunca lo confirmé ni lo negué directamente. Solo existía en la ambigüedad, tratando de sobrevivir, hasta que te conocí. Cristiane tomó las manos de Pedro desesperadamente. Tú eres la primera cosa real que me ha pasado en México, la primera elección verdadera que he hecho. Pero entiendo si esto es demasiado complicado, demasiado peligroso. Entiendo si quieres alejarte. Pedro apretó sus manos.
No voy a alejarme, pero necesito saber exactamente qué enfrentamos. ¿Alemán sabe de nosotros? No lo creo. He sido extremadamente cuidadosa, pero tiene ojos en todas partes. Eventualmente lo descubrirá. Y cuando lo haga, ¿qué hará? Cristian tembló visiblemente. No lo sé exactamente. Alemán no hace escándalos públicos, no grita, no amenaza abiertamente, pero hace que las cosas sucedan. Carreras terminan misteriosamente, personas desaparecen de la vida pública, accidentes ocurren. Todo siempre tiene negación plausible, pero todos saben quién está detrás. Pedro sintió frío en su espalda, pero mantuvo su voz firme. Soy Pedro Infante. El público mexicano me adora. No puede tocarme sin causar un escándalo que ni siquiera él podría controlar. Pedro, por favor no subestimes su poder. El público te adora hoy, pero el público es voluble. Con la campaña de prensa correcta, con los rumores adecuados, con los escándalos fabricados, podrían hacerte caer. Y Alemán controla suficientes periódicos, suficientes estaciones de radio para hacer exactamente eso. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que vivamos con miedo? ¿Que renuncie a ti porque un político retirado cree que te posee? Sugiero que seamos increíblemente cuidadosos, que no nos veamos en público, que mantengamos esto absolutamente secreto hasta que pueda encontrar una manera de salir de su influencia permanentemente. ¿Y cómo sales de la influencia de Miguel Alemán? Cristiane no tenía respuesta. Durante las siguientes semanas, Pedro y Cristiane continuaron viéndose, pero con precauciones extremas. Diferentes hoteles cada vez, nunca el mismo restaurante 2 veces. Pedro comenzó a usar disfraces ridículos, bigotes falsos, sombreros grandes, lentes oscuros incluso de noche. Cristiane cambiaba su apariencia también, pañuelos cubriendo su cabello característico, ropa simple, sin el glamour usual. Se sentían como criminales, escondiéndose de una ley invisible pero absolutamente real. Mario observaba todo esto con creciente preocupación. Una tarde, después de terminar una escena, llamó a Pedro a su camerino privado. Esto se está volviendo insostenible, dijo Mario sin preámbulos. Estás actuando paranoico, distraído. Tu actuación está sufriendo. Los directores notan. La gente pregunta qué te pasa. Estoy enamorado, Mario. ¿Es un crimen? Es un crimen cuando el amor te está destruyendo. Mario se sentó pesadamente. Mira, entiendo la pasión. Entiendo querer proteger a alguien. Pero esto tiene que terminar antes de que termine contigo. No voy a dejarla. Entonces cásate con ella. Hazlo público. Fuerza la situación. El escándalo será enorme, pero al menos saldrán de las sombras. Alemán no puede hacer mucho contra un matrimonio público sin exponer su propia obsesión. Pedro se quedó en silencio, considerando. Ella no aceptará. Dice que pondría mi carrera en mayor peligro. Tu carrera ya está en peligro. Al menos de esta manera controlas la narrativa. Antes de que Pedro pudiera responder, alguien tocó la puerta del camerino. Un asistente de producción entró nerviosamente. Señor Infante, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. Dice que viene de parte del señor expresidente alemán. El silencio llenó el camerino como plomo derretido. Mario y Pedro intercambiaron miradas. Esto era lo que habían temido. El momento había llegado. ¿Quién es? Preguntó Pedro manteniendo su voz estable.
Un señor llamado Gonzalo Santos. Dice que es amigo personal del expresidente. Mario palideció. Gonzalo Santos no era solo amigo de Alemán. Era su operador político más brutal, el hombre que hacía el trabajo sucio, el que arreglaba problemas de maneras que nunca podían rastrearse de vuelta. «Dile que entre», dijo Pedro firmemente. «Pedro, no», comenzó Mario. «Si va a pasar, que pase ahora. No voy a esconderme más». Gonzalo Santos entró con la confianza de alguien acostumbrado a que todos le teman. Era un hombre de 50 y tantos años, bien vestido, con ojos que no sonreían incluso cuando su boca lo hacía. «Señor Infante, qué placer finalmente conocerlo en persona. Soy un gran admirador de su trabajo». «Gracias. ¿En qué puedo ayudarlo?» Santos se sentó sin ser invitado, cruzando las piernas con comodidad insultante. «Vine a entregarle un mensaje de mi amigo Miguel. Preferiría que fuera una conversación privada. Lo que tenga que decir puede decirlo frente a mí», respondió Mario, sin moverse. Santos suspiró teatralmente. «Muy bien. Cantinflas puede quedarse. Quizás hasta le convenga escuchar esto». Se giró hacia Pedro. «Mi amigo Miguel me pidió que viniera a hablar con usted sobre un asunto delicado. Parece que ha estado pasando tiempo con una joven francesa, Christiane Martel. ¿La conoce?» Pedro mantuvo su rostro completamente neutral. «Conozco a mucha gente». «Por supuesto». «Oh, por supuesto. Un hombre de su estatura conoce a todos. Pero esta conexión en particular preocupa a mi amigo. Verá, Miguel ha invertido considerablemente en el futuro de la señorita Martel aquí en México. Su visa, sus oportunidades, su bienestar. La considera bajo su protección especial. Y cuando alguien bajo su protección comienza a ser vista con otra persona, bueno, eso crea complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Mario bruscamente. Santos lo miró con frialdad. «Las que ninguno de nosotros queremos ver materializarse. Miguel es un hombre razonable. No busca escándalos. No quiere confrontaciones públicas. Simplemente solicita que el señor Infante demuestre la sabiduría de mantener distancia apropiada con la señorita Martel para el bien de todos los involucrados. ¿Y si no lo hago?». Pedro escuchó las palabras saliendo de su boca antes de poder detenerlas. El silencio que siguió fue glacial. Santos dejó de sonreír completamente. «Señor Infante, usted tiene una carrera extraordinaria. Películas exitosas, contratos lucrativos, amor del público. Sería una tragedia ver todo eso comprometido por una indiscreción mal aconsejada. Los periódicos pueden ser crueles. Los rumores sobre vida personal pueden destruir reputaciones. Los accidentes pueden ocurrir en sets de filmación. Los contratos pueden cancelarse misteriosamente. ¿Entiende lo que estoy diciendo?». Mario se levantó abruptamente. «Está amenazándolo en mi presencia. ¿Realmente cree que puede venir aquí y amenazar a Pedro Infante sin consecuencias?». «No estoy amenazando a nadie», respondió Santos calmadamente. «Simplemente estoy señalando realidades. Miguel prefiere resolver las cosas amigablemente, pero si la amabilidad no funciona, tiene otros métodos que ha perfeccionado durante décadas de vida política». Pedro sintió rabia ardiendo en su pecho, pero mantuvo el control. «Dígale al señor Alemán que recibí su mensaje, y dígale también esto. No respondo bien a amenazas. Veré a quien quiera ver, amaré a quien quiera amar, y si tiene problemas con eso, puede venir a decírmelo personalmente en lugar de enviar mensajeros». Santos se levantó lentamente,
sacudiendo la cabeza con algo parecido a lástima. Qué decepción, señor Infante. Esperaba que fuera más inteligente. Miguel me advirtió que podría reaccionar con orgullo en lugar de con sensatez. Supongo que tenía razón. «Fuera de aquí», dijo Mario firmemente, abriendo la puerta. Santos caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una última cosa. La señorita Martel también recibirá una visita similar. Espero que ella demuestre más sabiduría que usted. Sería terrible si su visa tuviera problemas repentinos. Francia está muy lejos. Sería difícil para ustedes continuar su romance si ella estuviera en otro continente. Cuando Santos finalmente se fue, Pedro colapsó en su silla. Sus manos temblaban de rabia y miedo. «Hijo de», susurró. Amenazó con deportarla. Mario cerró la puerta y se dejó caer en el sofá. «Te lo advertí. Te dije exactamente que esto pasaría. Alemán no juega. Esto no es una película donde el galán gana simplemente por tener razón. Este es poder real, político, brutal. Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Dejo que ese tirano decida quién puedo amar? No, pero necesitas ser más inteligente. Esto no se puede ganar con confrontación directa. Necesitas un plan, una palanca, algo que haga que atacarte sea demasiado costoso incluso para Alemán. Pedro se pasó las manos por el cabello, frustrado. ¿Qué palanca tengo contra el expresidente de México? Información, escándalos, cosas que Alemán no quiere expuestas públicamente. No soy detective, no soy espía, soy actor. No, pero conoces gente, tienes conexiones, y yo también. Mario se inclinó hacia adelante. Dame 2 semanas. Déjame hacer llamadas discretas. Hay periodistas que me deben favores, políticos que odian a Alemán, personas con información que nunca se ha publicado. Si podemos encontrar algo lo suficientemente comprometedor, podemos crear un escenario de destrucción mutua asegurada. Él no te toca. Tú no expones sus secretos. Eso es extorsión. Sí, exactamente. Es el único lenguaje que hombres como Alemán entienden. Pedro quería rechazar la idea. Quería creer que podía resolver esto honorablemente, limpiamente, pero sabía que Mario tenía razón. El honor no funcionaba contra personas sin honor. «Hazlo», dijo finalmente. «Pero yo necesito advertir a Christiane inmediatamente. Si van a visitarla, también necesita estar preparada». Esa noche Pedro condujo directamente al apartamento de Christiane, violando todas sus reglas de precaución. Ella abrió la puerta sorprendida de verlo. «Pedro, ¿qué haces aquí? Dijimos que nunca...» «Lo sé, pero esto no puede esperar». Entró rápidamente cerrando la puerta. «Alemán sabe. Envió a alguien a amenazarme. Van a venir por ti también, probablemente mañana. Van a amenazar con cancelar tu visa». Christian se dejó caer en el sofá, su rostro perdiendo todo color. «Entonces se acabó. No puedo pelear contra eso. Si me deportan pierdo todo». «No se acabó. Mario está trabajando en algo. Pero necesito que resistas. Que no cedas inmediatamente cuando vengan a presionarte». Christian sacudió la cabeza, lágrimas comenzando a caer. «No entiendes. No puedo volver a Francia con nada. Mi familia me repudió cuando gané Miss Universo. Dijeron que me había convertido en objeto de exhibición, que había traído vergüenza. No tengo hogar allá. México es todo lo que tengo ahora». Pedro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Entonces lucharemos por México. Lucharemos por tu derecho a estar aquí. Lucharemos por nuestro derecho a estar juntos.
Pero tienes que confiar en mí. Tienes que darme tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué puede hacer Mario que detenga a Miguel Alemán? Prefiero no decir todavía, pero confía en mí. Por favor. Antes de que Cristian pudiera responder, alguien tocó la puerta. Golpes fuertes, insistentes, autoritarios. Pedro y Cristian se congelaron. Eran casi las 11 de la noche. Nadie tocaba puertas a esa hora con buenas intenciones. Señorita Martel, una voz masculina atravesó la puerta. Necesitamos hablar con usted. Es sobre su visa. Pedro sintió su sangre convertirse en hielo. No habían perdido tiempo. Santos había ido directamente de amenazarlo a amenazarla. No abras, susurró Pedro. Tengo que hacerlo. Si no lo hago ahora, vendrán con policía mañana, oficialmente. Eso sería peor. Cristiane se limpió las lágrimas, respiró profundo y caminó hacia la puerta. Pedro se escondió en el dormitorio, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar. Cuando Cristiane abrió, 2 hombres entraron. Uno era oficial de inmigración, el otro, claramente otro operador de alemán. Señorita Martel, comenzó el oficial, hemos estado revisando su estatus de visa. Parece que hay irregularidades. ¿Qué irregularidades? Todo está en orden. Tengo visa de trabajo patrocinada por... Sí, patrocinada por contactos del expresidente alemán, interrumpió el otro hombre. Patrocinios que pueden revocarse si el comportamiento de la beneficiaria no cumple con las expectativas. No entiendo. ¿Qué comportamiento? El hombre se sentó haciéndose cómodo. Señorita Martel, México la ha recibido generosamente. El expresidente personalmente aseguró que tuviera oportunidades aquí. A cambio, él esperaba ciertas lealtades, cierta exclusividad en su compañía. Recientemente ha llegado a su atención que usted ha estado dividiendo esa compañía. Eso lo decepciona profundamente. No soy propiedad de nadie. Puedo ver a quien quiera. Legalmente, sí. Pero su visa no es un derecho, es un privilegio. Un privilegio que puede terminarse si su presencia ya no beneficia a México. Y francamente, escándalos románticos con actores casados no benefician a México. Pedro sintió el golpe de esas palabras. Casado. Técnicamente todavía lo estaba, aunque separado. Pedro está separado. Todos lo saben. Separado no es divorciado. Ante la ley sigue casado. Ante la iglesia sigue casado. Y usted, una figura pública, Miss Universo, está siendo vista como la mujer que destruye un matrimonio mexicano. ¿Cree que esa imagen ayuda a su permanencia aquí? El oficial de inmigración intervino, su voz más formal. Señorita Martel, oficialmente debo informarle que su visa está siendo revisada. El proceso toma aproximadamente 2 semanas. Durante ese tiempo, le sugiero fuertemente que reconsidere sus asociaciones públicas, mantenga un perfil bajo y evite situaciones que puedan complicar su estatus. Esto es extorsión, dijo Cristian, su voz temblando pero firme. El hombre que no era oficial sonrió fríamente. Esto es protección de intereses nacionales. México cuida a sus amigos, señorita Martel. Pero los amigos deben demostrar lealtad. El expresidente alemán ha sido extremadamente generoso con usted. Solo pide respeto a cambio. Terminar ciertas relaciones inapropiadas y reanudar la compañía exclusiva que anteriormente disfrutaba. ¿Y si me niego? Entonces, en 2 semanas,
Su visa será revocada. Será deportada a Francia. Todas las oportunidades que ha construido aquí terminarán. Nunca podrá regresar a México. ¿Es eso lo que quiere? ¿Destruir su futuro por un romance imposible con un hombre que nunca podrá casarse con usted apropiadamente? Cristiana estaba llorando abiertamente ahora. Necesito tiempo para pensar. Tiene una semana. Después de eso, el expresidente querrá respuesta definitiva. Puede comunicar su decisión a través de mí. El hombre dejó una tarjeta sobre la mesa. Espero que elija sabiamente, señorita Martel. Sería terrible ver tanto potencial desperdiciado por orgullo mal dirigido. Cuando finalmente se fueron, Pedro salió del dormitorio. Cristiane colapsó en sus brazos. No puedo hacer esto, Pedro. No puedo perder todo. Lo siento, pero no puedo. Shh, está bien. Entiendo. No, no entiendes. Te amo, pero no soy lo suficientemente fuerte para esto. No soy lo suficientemente valiente. Si me deportan, moriré sola en Francia sin nada. Al menos aquí, con Alemán, tengo seguridad. Tengo futuro. Incluso si no tengo amor. Pedro sintió su corazón rompiéndose, pero no podía culparla. Entonces, ¿esto termina aquí? No lo sé. Necesito pensar. Necesito una semana para decidir si soy lo suficientemente fuerte para arriesgar todo por amor o si soy demasiado cobarde. Pedro la besó en la frente. No eres cobarde por querer sobrevivir. Hagas lo que hagas, lo entenderé. Cuando Pedro salió del apartamento esa noche, sintió como si estuviera caminando bajo el agua. Todo parecía lento, pesado, irreal. Condujo directo a la casa de Mario. Eran pasadas de medianoche, pero Mario abrió inmediatamente cuando vio el estado de Pedro. La visitaron, dijo Pedro sin preámbulos. Amenazaron con deportarla. Le dieron una semana para elegir entre él y yo. Mario lo llevó adentro. Sirvió 2 whiskies grandes. Entonces tenemos menos tiempo del que pensaba. Necesito acelerar la investigación. ¿Has encontrado algo? Rumores, pistas, nada concreto todavía. Pero hay un patrón. Alemán tiene negocios turbios en todas partes. Contratos de construcción manipulados, tierras adquiridas con amenazas, socios que desaparecieron convenientemente cuando se volvieron problemáticos. El problema es que todo está enterrado profundamente. Necesitamos un testigo dispuesto a hablar, documentos, evidencia real. ¿Y si no encontramos nada a tiempo? Mario tomó un largo trago de whisky. Entonces Cristian elige entre tú y su futuro. Y francamente, no puedo culparla si elige su futuro. Estamos pidiéndole que se sacrifique completamente por un amor que ni siquiera puede resultar en matrimonio porque sigues casado. Estoy en proceso de divorcio. Proceso que tomará meses, quizás años. Para ese entonces, ella estará de vuelta en Francia o de vuelta en los brazos de Alemán. Esta situación es imposible, Pedro. No hay final feliz aquí. Pedro cerró sus ojos. Tiene que haberlo. Tiene que haber alguna manera. La única manera es si Alemán decide dejarte en paz. Y eso solo sucede si dejarte en paz le beneficia más que destruirte. Necesitamos palanca. Necesitamos algo que lo haga retroceder voluntariamente. Durante los siguientes 4 días, Mario trabajó incansablemente. Llamó a contactos en periódicos, en el gobierno, en círculos empresariales. Contrató discretamente a un investigador privado. O gastó dinero de su propio bolsillo para sobornar secretarias, choferes, cualquiera que pudiera tener información sobre Alemán. Pedro, mientras tanto,
No podía trabajar. Su actuación en el set era mecánica, vacía. Los directores notaban, pero nadie se atrevía a decir nada. Pedro Infante nunca había tenido un mal día en su carrera. Verlo así era perturbador. Cristián no lo contactó durante esos días. El silencio era agónico. En el quinto día, Mario llamó a Pedro urgentemente. Encontré algo. Ven a mi casa inmediatamente. No hables con nadie, solo ven. Pedro condujo a velocidad peligrosa. Cuando llegó, encontró a Mario con papeles esparcidos por toda su mesa, luciendo exhausto pero triunfante. Lo tengo, dijo Mario. La palanca que necesitamos. ¿Qué encontraste? Mario levantó un folder. Alemán tiene un hijo ilegítimo de una relación con una actriz de los años 40. Le paga manutención mensualmente a través de cuentas ocultas. El hijo tiene ahora 14 años. Vive en Cuernavaca con la madre. Oficialmente, el padre es un empresario fallecido, pero tengo documentos bancarios que prueban que Alemán ha estado pagando. Pedro frunció el ceño. Un hijo ilegítimo. Eso es escandaloso. Pero muchos políticos tienen hijos fuera del matrimonio. No es suficiente para detenerlo. Normalmente no lo sería, acordó Mario. Pero hay más. La madre del niño no es cualquier actriz. Es Beatriz Aguirre. ¿Ese nombre te suena? Pedro lo pensó. Luego palideció. La esposa del general Marcelino García, el hombre que controla la tercera zona militar. Exactamente. García no sabe que su esposa tuvo un hijo de Alemán antes de casarse con él. El niño que está criando como propio no es suyo, es de Alemán. Si esta información saliera, no solo destruiría el matrimonio de García, sino que humillaría públicamente a uno de los generales más poderosos del ejército mexicano. Y García tiene recursos para destruir a Alemán si quisiera, terminó Pedro, entendiendo finalmente. Correcto. Esta no es solo información escandalosa, es potencialmente mortal. García tiene lealtad de tropas, tiene conexiones profundas y tiene temperamento explosivo. Si descubriera que Alemán lo engañó de esta manera, que su honor fue manchado públicamente, no usaría periódicos para vengarse. Usaría métodos más directos. Pedro se sentó pesadamente. Entonces amenazamos a Alemán con exponer esto si no nos deja en paz. Sí, a destrucción mutua asegurada. Le mostramos que tenemos los documentos, que sabemos todo, y que si algo te pasa a ti o a Cristián, la información va directamente al general García, en persona. ¿Cómo conseguiste esto? Mario sonrió cansadamente. La secretaria de la madre tiene documentos originales de transferencias bancarias, cartas de Alemán, el certificado de nacimiento antes de ser alterado. La convencí de hacer copias a cambio de dinero suficiente para retirarse cómodamente. Ahora necesitamos entregar esto directamente a Alemán, hacerle saber que estamos dispuestos a usar armas nucleares si es necesario. ¿Cuándo? Hoy. Cristiane tiene 2 días más antes de tener que dar su respuesta. Necesitamos resolver esto antes. Esa tarde, Mario contactó a Gonzalo Santos y solicitó una reunión urgente con Alemán. Santos, intrigado, arregló el encuentro para esa misma noche en la residencia privada de Alemán en Las Lomas. Pedro y Mario llegaron juntos. La casa era una mansión enorme con guardias en la entrada y jardines meticulosamente cuidados. Era una exhibición de poder, de riqueza, de influencia. Alemán los recibió en su estudio. Era un hombre de 60 y tantos años.
todavía imponente, con ojos que evaluaban constantemente. Santos estaba parado a su lado, como perro guardián. «Señores Moreno e Infante», dijo Alemán cordialmente. «Qué sorpresa recibir una solicitud de reunión. ¿En qué puedo ayudar a dos de las estrellas más brillantes de nuestro cine?» Mario habló primero. «Don Miguel, venimos a proponer un entendimiento mutuo». Alemán se sirvió un brandy sin ofrecer ninguno a sus visitantes. ¿Qué tipo de entendimiento? El tipo donde todos salimos intactos, donde nadie pierde nada importante, donde la discreción mutua beneficia a todas las partes. Habla claramente, Moreno. No tengo paciencia para acertijos esta noche. Mario puso el folder sobre el escritorio de Alemán. Tenemos información sobre ciertas relaciones pasadas. Relaciones que resultaron en obligaciones financieras continuas. Relaciones que, si se hicieran públicas, complicarían significativamente su vida personal y sus alianzas políticas. Alemán no tocó el folder. Está amenazándome en mi propia casa. No estoy amenazando. Estoy proponiendo equilibrio. Usted amenazó a Pedro con destruir su carrera si continuaba viendo a la señorita Martel. Amenazó a la señorita Martel con deportación si no terminaba la relación. Esas son amenazas reales, con consecuencias reales. Nosotros simplemente estamos equilibrando la ecuación. Podría hacer que ambos desaparecieran esta noche. Están en mi casa. Mis guardias son leales. Nadie sabría qué les pasó. Pedro habló por primera vez, su voz firme a pesar del miedo. Esa información está en múltiples lugares, con múltiples personas. Si algo nos pasa, se publica automáticamente. Y no va a periódicos que usted controla. Va directamente al general García, personalmente. Por primera vez, la compostura de Alemán vaciló. Sus ojos se estrecharon. Están jugando un juego muy peligroso. No más peligroso que el juego que usted inició, respondió Mario. Abra el folder, vea qué tenemos, luego decidamos como hombres racionales cómo proceder. Alemán finalmente abrió el folder y leyó en silencio. Su rostro no mostraba emoción, pero sus dedos apretaban los papeles cada vez más fuerte. Después de 5 minutos eternos, cerró el folder. ¿Qué quieren? Queremos que deje en paz a Pedro Infante y a Cristiane Martel. Que retire las amenazas sobre su visa. Que permita que su relación continúe sin interferencia. A cambio, toda esta información permanece enterrada. Nadie la ve, nadie la menciona, nadie amenaza con usarla, mientras usted mantenga su parte. Y la señorita Martel simplemente cambia de protector, de mí a él. Ella no es propiedad de nadie, dijo Pedro firmemente. Es una mujer libre que merece elegir su propia vida. Alemán se levantó, caminó hacia la ventana y miró sus jardines. Saben, realmente pensé que Infante sería más inteligente, que entendería cómo funcionan las cosas, que aceptaría las realidades del poder. Pero parece que el amor hace tontos incluso a los hombres más inteligentes. ¿Tenemos acuerdo?, presionó Mario. Alemán se giró, su rostro ahora una máscara fría. Tienen acuerdo. Pero escúchenme muy cuidadosamente. Si alguna vez esa información se filtra, si veo un solo artículo mencionándola, si escucho rumores, destruiré todo lo que aman. No los mataré. Eso sería demasiado simple. Destruiré sus carreras tan completamente que nadie recordará que alguna vez fueron importantes. Destruiré sus familias. Destruiré todo lo que hace que sus vidas valgan la pena vivir.
¿Entendido? Entendido, dijeron Mario y Pedro simultáneamente. Ahora salgan de mi casa. Y espero no volver a verlos nunca más, a menos que sea en una pantalla de cine. Cuando Pedro y Mario salieron de la mansión, ninguno habló hasta estar de vuelta en el coche. Entonces ambos exhalaron simultáneamente, liberando la tensión que habían estado conteniendo durante toda la reunión. Lo hicimos, susurró Pedro. Realmente lo hicimos. Sí. Pero ahora vivimos con esa amenaza siempre sobre nosotros. Si alguien descubre esa información, si se filtra accidentalmente, Alemán vendrá por nosotros con todo. Vale la pena. Por Cristián, vale cualquier riesgo. Pedro condujo inmediatamente al apartamento de Cristián. Era casi medianoche. Tocó insistentemente hasta que ella abrió, luciendo agotada, como si no hubiera dormido en días. Pedro, no deberías estar aquí. Mañana tengo que dar mi respuesta y... No tienes que dar ninguna respuesta. Está resuelto. Alemán va a dejar tu visa en paz. Vas a poder quedarte. Vamos a poder estar juntos. Cristián lo miró incrédula. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Mejor que no sepas los detalles. Solo confía en mí. Está manejado. Eres libre. Cristián colapsó contra él, llorando. No puedo creerlo. Pensé que había perdido todo. Pensé que tendría que elegir entre mi futuro y mi corazón. Ya no tienes que elegir. Puedes tener ambos. Esa noche, por primera vez en semanas, durmieron tranquilos. Los siguientes meses fueron cuidadosos. Alemán mantuvo su palabra. La visa de Cristián fue renovada sin problemas. Las amenazas cesaron. Pero Pedro y Cristián sabían que vivían en un equilibrio delicado. No hacían su relación completamente pública todavía. Eso vendría después, cuando el divorcio de Pedro fuera final. Pero ya no se escondían con tanto miedo. Podían cenar en restaurantes decentes. Podían caminar por parques sin disfraces ridículos. Mario observaba todo con satisfacción cautelosa. Había arriesgado mucho con su plan. Había hecho enemigo a uno de los hombres más poderosos de México. Pero valió la pena. Ver a Pedro feliz nuevamente. Ver a Cristián sonreír sin miedo. Eso hacía que el riesgo valiera cada segundo. Sin embargo, el destino tiene formas crueles de recordarnos que algunas victorias son temporales. En abril de 1957, 2 años después de que todo esto comenzara, Pedro Infante murió en un accidente aéreo. Su avión se estrelló poco después de despegar de Mérida. Tenía solo 39 años. México lloró como nunca había llorado por nadie. Más de 1 millón de personas asistieron a su funeral. Cristián estaba devastada de una manera que nadie que no había vivido ese amor podía entender. Había pasado 2 años siendo increíblemente feliz, 2 años construyendo un futuro con el hombre que amaba, y ahora todo había terminado en un instante de fuego y metal retorcido. No pudo asistir al funeral públicamente. Su relación con Pedro nunca había sido oficialmente reconocida. Su divorcio estaba en proceso, pero no finalizado. Ella no tenía lugar en la ceremonia oficial. Mario la visitó en su apartamento días después del funeral. La encontró sentada en la oscuridad, sin comer, sin dormir, simplemente existiendo en su dolor. Lo siento muchísimo, Cristián, dijo Mario suavemente. Sé que no hay palabras, pero necesitaba venir. Necesitaba asegurarme de que estuvieras bien. No estoy bien. No sé si volveré a estarlo.
Mario se sentó junto a ella en silencio. Pedro te amaba más que a nada en este mundo. Luchó por ti contra el hombre más poderoso de México. Arriesgó todo y ganó. Te dio 2 años de felicidad. Eso es más de lo que muchas personas tienen en toda una vida. 2 años no son suficientes. Quería 50. Quería envejecer con él. Quería tener hijos. Construir una vida real más allá del romance secreto. Ahora nunca tendré eso. Lo sé. Y es injusto. Es cruel. Pero tienes que continuar viviendo. Tienes que honrar su memoria viviendo la vida que él quería para ti. Una vida plena, feliz, libre. Cristian se limpió las lágrimas. ¿Sabes qué es lo peor? Que nadie sabe. El público mexicano llora a Pedro Infante, ícono nacional. Lloran las películas, las canciones, al galán de la pantalla. Pero yo lloro al hombre real, al hombre que me hacía reír con chistes tontos, al hombre que cocinaba huevos terribles los domingos, al hombre que leía poesía en voz alta porque sabía que me ayudaba a dormir. Y no puedo compartir ese dolor públicamente. No puedo hablar de nuestro amor. Es como si nunca hubiera existido. Existió, dijo Mario firmemente. Y yo soy testigo. Yo vi su amor. Vi cómo te miraba. Vi cómo luchó por ti. Eso es real. Tan real como cualquier cosa. Semanas después, Cristian tomó una decisión. No podía quedarse en México. Todo le recordaba a Pedro. Cada calle, cada restaurante, cada rincón de la ciudad estaba lleno de memorias que eran hermosas y dolorosas simultáneamente. Pero tampoco podía regresar a Francia. No tenía nada allá. Decidió mudarse a Estados Unidos. Hollywood le ofreció algunas pequeñas oportunidades en películas. No era gran estrella, pero era suficiente para sobrevivir, para comenzar una nueva vida lejos de los fantasmas. Antes de irse, visitó a Mario una última vez. «Quiero que guardes algo para mí», dijo, entregándole una caja pequeña. Cartas de Pedro, fotografías nuestras que nunca se publicaron, recuerdos privados. No puedo llevarlos conmigo. Duele demasiado. Pero tampoco quiero destruirlos. Guárdalos. Algún día, cuando esté lista, vendré por ellos. Mario tomó la caja con reverencia. «Hay algo más», continuó Cristian. «La información sobre Alemán, los documentos que usaron para protegerme. ¿Todavía los tienes?» «Sí, en un lugar seguro». «Destrúyelos. Ya no importan». Pedro se fue. Alemán no puede tocarme ahora sin parecer un monstruo atacando a una mujer en duelo. No necesito esa protección ya, y no quiero vivir con esa amenaza sobre mi cabeza. Quiero cerrar este capítulo completamente. Mario asintió. «Los destruiré esta misma noche». Gracias, Mario, por todo. Por defender a Pedro cuando nadie más lo habría hecho. Por darme tiempo con él. Por hacer lo que era posible. Esos 2 años fueron el regalo más grande de mi vida. Se abrazaron. Dos personas unidas para siempre por el amor que tuvieron por un hombre extraordinario. Cristiane Martel dejó México en junio de 1957 y nunca regresó. Vivió en California, casándose eventualmente con un empresario estadounidense. Tuvo hijos, construyó una vida nueva, pero nunca habló públicamente sobre Pedro Infante. Nunca dio entrevistas sobre su relación. Mantuvo ese amor como un secreto privado, algo demasiado sagrado para ser convertido en titular de periódico. Miguel Alemán vivió hasta 1983, muriendo a los 81 años. Hasta el final,
Fue considerado uno de los políticos más astutos de México. Su hijo ilegítimo con Beatriz Aguirre nunca fue expuesto públicamente. El general García nunca supo la verdad. Los documentos que Mario había usado fueron destruidos, como Cristiane pidió. Mario Moreno, Cantinflas, continuó su carrera brillante, convirtiéndose en uno de los actores más importantes de la época dorada del cine mexicano. Guardó la caja de Cristián hasta su propia muerte en 1993. En su testamento dejó instrucciones específicas. La caja debía ser entregada a Cristián si todavía vivía, o a sus herederos si había fallecido. Cristián recibió la caja en 1994. Tenía 73 años cuando la abrió y vio las cartas, las fotografías, los recuerdos de un amor que había ardido brillante y brevemente. Lloró por primera vez en décadas. Nunca compartió el contenido públicamente. Algunos amores, decidió, son demasiado preciosos para ser expuestos, demasiado profundos para ser explicados, demasiado perfectos en su privacidad. Hoy, más de 70 años después, la verdadera historia de Pedro Infante y Cristiane Martel sigue siendo mayormente desconocida. Los rumores existieron siempre, susurros en círculos de entretenimiento, especulaciones en biografías no autorizadas, pero la verdad completa, la historia de amor prohibido, de poder político brutal, de amigos dispuestos a arriesgarlo todo, de triunfo temporal y pérdida permanente. Esa historia nunca se contó hasta ahora. Porque algunas historias merecen ser recordadas, no como escándalo, no como chisme, sino como testimonio de amor verdadero, como evidencia de que incluso contra el poder más absoluto, el corazón humano encuentra maneras de resistir, de amar, de ser libre, aunque sea brevemente.